tal? Aquí estamos nuevamente con nuestro curso Detectives en la Práctica. Este es su canal Detectives en Acción y vamos a continuar hoy con nuestra formación en Policía Judicial. Antes de iniciar, quiero pues agradecer a las personas que se han suscrito al canal, que han dejado sus comentarios, que le han dado me gusta. Todo esto sirve para que el canal se vaya posicionando, para que llegue a más personas, y también la suscripción al canal pues sirve para que se enteren de los nuevos videos que salen, o también pueden estar ustedes revisando el canal como tal para ver acá donde dice videos. Ahí pueden ver los videos que vamos publicando. Entonces también digamos pues, que llegaron de la clase 3, que eran las entidades que cumplen funciones de policía judicial. Me preguntaban que cómo podían vincularse a esas entidades, principalmente pues a las que tienen las funciones permanentes de policía judicial, y entonces la respuesta de ellos es que, como lo decía, el cuerpo técnico de investigación hace parte de la fiscalía. Para ello pues deben estar pendientes de las convocatorias que hagan. La ventaja de ingreso, digamos, al cuerpo técnico de investigación es que es una línea directa a la investigación criminal, es decir, quien supere el proceso de selección de la fiscalía como tal para el cuerpo técnico de investigación, que lo denominan área de policía judicial, eh, tiene el acceso, digamos, directo. Eh, por el lado de la Policía Nacional, digamos que también tienen la opción, hacen sus convocatorias, pero la convocatoria es general para integrar el cuerpo de policía. Ya internamente entiendo que en el curso como tal, pues escogen a las personas para la división de investigación criminal, y también pues incluso de manera posterior también hacen algunos procesos pues para seleccionar o para digamos escoger a las personas que integran ese cuerpo de investigación criminal, que es la SIJIN o la DIJÍN. Pero digamos que la entrada es la escuela policial como tal, en ese caso, mientras que el cuerpo técnico de investigación, si hay una entrada directa, superando pues los procesos meritocráticos o convocatorias que hacen en la fiscalía como tal, porque como dijimos, el cuerpo técnico de investigación pertenece a la fiscalía. Entonces, esa es la ruta de entrada. También me preguntaban si existe alguna cooperación o coordinación entre todas las entidades que desarrollan funciones de policía judicial. La verdad es que sí, toda la investigación criminal está bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, existen, digamos, como, llamémoslo así, como un cuerpo colegiado o, o una gremiación, por decirlo de otra forma, que es el Consejo Nacional de Policía Judicial, que a nivel nacional pues son los que se reúnen, los que adoptan los manuales. Muy importante que ahora vamos a ver ya las actuaciones de Policía Judicial, entonces vamos a tener en cuenta esos manuales, las directivas sobre, digamos, de la rotación, digamos, de los actos urgentes. Todo eso está arreglado por los formatos, la aplicación, actualización, digamos, de las funciones como tal, técnicas de investigación, todo eso está, digamos, a cargo del Consejo Nacional de Policía Judicial. Pueden buscar ahí quienes lo integran, y a nivel departamental o digámoslo seccional está el Consejo Seccional de Policía Judicial, que también, digamos, dentro de los departamentos pues eh, es con lo cual se acuerda, digamos, esas entidades que tienen funciones de policía judicial, sus roles, también cómo va a ser esa división del trabajo, cómo se va a hacer en los casos de intervenciones, apoyos, todas estas, digamos, también comparten los servicios que prestan sus laboratorios y todo ello en los consejos seccionales de policía judicial. Bien, en cuanto a la formación como tal, que también es otra pregunta que hacían, que qué debían estudiar para pertenecer a esos cuerpos. Primero hay que estar pendientes de las convocatorias en la página de la fiscalía, también de la policía, los que quieran seguir por esa vía. Pero en el caso de la fiscalía, y aclarar también que toda la información que nosotros damos en
recurso es pública, es de acceso público. ¿Dónde está? Pues en primer lugar en el Código de Procedimiento Penal. Yo creo que es nuestra fuente principal para buscarlo. Simplemente podemos Código de Procedimiento Penal. Acá para Colombia nos aparece de primero. El Senado es la mejor fuente y acá están discriminados los artículos. Es importante que ahorita vamos a empezar a mencionar algunos artículos para que ustedes en sus tiempos libres pues los lean, los con más detalles, los interpreten, si tienen alguna duda pues la podamos solucionar. Acá simplemente escoger el artículo que queremos ver y ahí nos va a arrojar el contenido de ese artículo. Ahí está la información. Como lo decía, pues también en el tema, por ejemplo, los cargos de la fiscalía, las funciones, los requisitos de esos cargos, simplemente pueden buscar manual de funciones fiscalía. Acá en Colombia nos va a aparecer de primera este manual específico de funciones de la fiscalía. Está en la página de la fiscalía, documentación oficial de acceso público, lo podemos descargar. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar todos los cargos que tiene la Fiscalía General de la Nación, los requisitos para cada uno de esos cargos y esto es muy importante, el área y vamos a encontrar los conocimientos esenciales. Por ahí nos puede dar una vía para la preparación, para cuando hayan convocatorias, pues presentarnos a los cargos que reunamos requisitos y vamos a tener una temática, digamos, eje para poder ir estudiando, preparándonos. También vamos a estar viendo lo que son eh, el manual de policía judicial. Si lo buscamos acá en Colombia nos va a aparecer también de primero, con la fiscalía va a ser nuestra fuente, ahí está en la página de la fiscalía, directamente nos lleva al manual, también es muy importante porque ahí están todas las actuaciones, eh, muy bien detallado, digamos que es como la hoja de ruta de la policía judicial. Vamos a buscar también el manual de cadena de custodia. Todos los países tienen ese manual de cadena de custodia. Acá vamos a buscar el de Colombia. En el caso de Colombia está la Fiscalía. También tiene ese manual que lo podemos descargar. Eh, Otro documento muy importante, la guía de inspección al lugar de los hechos. La inspección al lugar de los hechos, desde ya voy a decir que es una de las actuaciones de la policía judicial más importantes. Entonces acá vamos a tener guía de inspección al lugar de los hechos. Al lugar, pongámosle solamente. Y acá lo vamos a encontrar también de primera. La fiscalía es nuestra fuente, está en un Word. Lo vamos a detallar también. Todo ello para que vean que es información que está al alcance de todos. Simplemente nosotros lo que hacemos es organizarla y presentársela a ustedes pues de una forma pues dinámica, pero igual está al alcance para que ustedes cuando tengan tiempo la lean, detallen. Esta guía de inspección al lugar de los hechos es muy importante porque tiene las recomendaciones, tiene todo, digamos, lo que es importante dentro de la inspección al lugar, los métodos de búsqueda, el glosario, en fin, mejor dicho, es un deber leerla. Como es una de las actuaciones más importantes de la policía judicial, tienen que sí o sí buscarla, descargarla y leerla. No son sino 20 páginas, es relativamente corta para leer. Bien, ya haciendo esas aclaraciones, vamos a la práctica, vamos a nuestra clase número 4. Entonces, ya vimos qué era la policía judicial, quiénes cumplían esas funciones y ahorita ya vamos a entrar un poco más en materia con la clase 4, que vamos a ver ya las actuaciones de la policía judicial. La policía judicial es lo que hace. Decíamos que siempre está bajo la coordinación de un fiscal, es decir, de la fiscalía, de un delegado del fiscal general. Siempre va a tener esa coordinación. ¿Qué es lo que hace? Pues actuar. Esas actuaciones de la policía judicial siempre van a estar bajo la coordinación de un fiscal, pero digamos que ante digamos, conductas y situaciones que requieren urgencia y requieren urgencia ¿para qué? Para identificar, embalar y, digamos, recoger los elementos materiales probatorios, asegurarlos para que no se pierdan, eh,
y ante la gravedad de ciertos delitos, pues se requiere que la policía judicial actúe de manera inmediata. Casi que el fiscal lo que interviene ahí es en una coordinación como tal, digamos, asume esa dirección de la investigación, pero la policía judicial sabe lo que tiene que hacer, le hace el reporte de inicio, que es informarle al fiscal de que recibió cierta información, que esa información reviste la característica de un delito y que va a hacer los actos urgentes. La ley define esos actos urgentes, es decir, ahí el fiscal como tal no toma decisiones, simplemente pues orienta a la policía judicial si es necesario, pero la policía judicial ya sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque lo que se necesita ahí es algo urgente, es una intervención urgente de esa policía judicial. ¿Para qué? Para identificar, recoger y embalar los elementos materiales probatorios. Entonces, ¿cuáles son considerados actos urgentes? La inspección al lugar de los hechos, que ahorita vamos a ver cuál es. Ya les dije que era una de las actuaciones más importantes de la policía judicial. En otras legislaciones se llama inspección ocular. Acá la llamamos inspección al lugar de los hechos. Inspección técnica cadáver, que digámoslo así, podemos resumirla, que es una inspección al lugar de los hechos, pero donde hay un cadáver o varios cadáveres. Entonces ahí digamos que la inspección se vuelve un poco más técnica porque ya estamos en presencia de un posible homicidio y entonces es el delito pues más grave por excelencia, es el que centra todos los actos de investigación y por ello pues digamos que se tiene como una actuación diferente, pero casi que podríamos decir que es una inspección donde hay un cadáver. Bien, también está la entrevista, que es el acercamiento a esas personas que tienen conocimiento, es el primer acercamiento que hace la policía judicial. La idea pues es identificar a las personas que tienen ese conocimiento, plasmar de primera forma y digamos en un tiempo lo más reciente que se pueda, el conocimiento que tuvieron de esos hechos para después, si es necesario, pues ampliarlo, pero tener ese acercamiento con esas personas que tienen conocimiento, que pueden ser las mismas víctimas, pueden ser vecinos, allegados, todas las personas que de alguna manera tuvieron relación y tienen conocimiento del hecho y que la policía judicial en ese momento logre identificarlas y puede obtener su versión o su testimonio a través de una entrevista. Esa entrevista también vamos a ver cómo se hace. Y el interrogatorio, que básicamente se hace con el indiciado y tiene unas reglas también, debe estar en presencia de su abogado. Y aunque aunque no siempre se hace el interrogatorio, no siempre se hace, eh, está señalado como la ley como acto urgente y es importante tenerlo en cuenta que se puede hacer. El hecho de que no siempre se haga no quiere decir que no se pueda hacer. Hay momentos en los que es viable, de que es necesario inclusive, porque digamos el mismo indiciado nos puede aportar o quiere aportar algún tipo de información y para darle las garantías legales, pues es necesario que esté acompañado del abogado. Todos estos actos urgentes, entonces apenas la policía judicial tiene el conocimiento de un hecho, ya vimos cómo llegaban las noticias criminales, cómo se enteraba la policía judicial y empezaba a actuar, pues si considera necesario que debe hacer una intervención con alguna de estas actuaciones, inspección al lugar, inspección técnica cadáver, entrevista, interrogatorio, pues deba informarle al fiscal que recibió la información, es decir, hacer un reporte de inicio y hacer esas actuaciones de las cuales debe rendirle esa información dentro de las 12 horas siguientes al conocimiento que tiene del hecho, eh, o más tardar dentro de las 36 horas. Casi que son 12 horas, siempre acostumbrémonos a que son 12 horas que tiene la policía judicial y el fiscal 24. Siempre vamos a estar hablando de la fiscalía como tal tiene 36 horas, pero siempre vamos a estar nosotros hablando 12 más 24. Policía judicial tiene 12, el fiscal tiene 24, para que no se vayan a salir de esos términos. ¿Por qué 36 horas? Porque es que esas 36 horas es el tiempo que tiene el fiscal también para acudir ante el juez de control de garantías para que imparta legalidad sobre los actos que se hicieron que afectaron derechos fundamentales. Por ejemplo, capturas. Generalmente estas actividades urgentes se dan también cuando hay una captura en flagrancia, es decir, la comunidad o la policía hizo una captura como tal de una persona y entonces se requiere pues también esa intervención.
Y también pues para que el fiscal como tal tenga conocimiento de esos hechos y asuma la coordinación de la investigación, ya se realice un programa metodológico, que es otra palabra y otro, digamos, no es una actuación, el programa metodológico es una herramienta, pero es una herramienta de orden legal inclusive para guiar esa investigación. Vamos a dedicarle, digamos que una clase casi que aparte a este programa metodológico, pero es para que ya el fiscal se sienta a reflexionar y a tomar decisiones con respecto a esos actos de investigación y también al caso en sí, a direccionarlo y mirar qué se va a hacer con ese caso. Bien, entonces vamos a ver rápidamente la inspección al lugar del hecho, así lo denomina el Código de Procedimiento Penal, el artículo 213, dice que hay una inspección al lugar del hecho, como le decía. Otras legislaciones le llaman inspección ocular. En criminalística es inspección ocular, que es ir a ver qué pasó, digámoslo así. Ir a ver, pero ir a ver de una forma técnica. La ley inclusive dice un examen minucioso, completo y metódico. Entonces, ¿cómo debe ser siempre? Minucioso, completo y metódico. Entonces, por eso la importancia de la guía a la inspección, porque ahí nos dice cómo se debe hacer. Entonces, tiene que ser metódico, tenemos que tener un método de búsqueda. No podemos llegar allá a hacer lo que queramos, sino que afortunadamente, digamos que son equipos que están entrenados, personas entrenadas, documentadas en esta parte y siguen las guías y los procedimientos que están establecidos para hacer esa exploración. La ley no es muy específica, pero sí da las pautas, es decir, dice que debe ser minucioso, complejo y metódico. Ahí es donde entra la criminalística, inclusive el Código de Procedimiento Penal colombiano dice que hay que utilizar la técnica que la criminalística aconseje. Entonces es ahí donde entra, digamos, la criminalística a decir cómo son esos exámenes, cómo hacer para que sea metódico, entonces que hay que utilizar un método de búsqueda. Ahí vamos a leer la guía para ver esos métodos de búsqueda como tal. El método de búsqueda dependiendo del lugar, si es punto a punto, si es por sectores, por cuadrantes, todos estos métodos que están pues digamos que especificados en la guía y que se debe utilizar. ¿Para qué se hace esa inspección? ¿Para qué vamos allá al lugar? Pues para descubrir, identificar, recoger y embarar los elementos materiales probatorios. Entonces, dice que debe ser de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos. Ahí es donde entran los manuales. El manual de criminalística, manual de cadena de custodia, manual de policía judicial, guía de inspección al lugar, que es la que les estaba diciendo, que es importante que la leemos. ¿Para qué se hace todo ese proceso? Pues para qué, para demostrar la realidad del hecho, es para decir, para documentar qué pasó y señalar el posible autor y autores y partícipes de la conducta. Entonces, para eso se hace esa inspección. Digamos, por eso decía que es lo más importante. Ahí tenemos la imagen del inspector Gadget. ¿Por qué? Porque es una inspección lo que se hace, ¿cierto? Es como, digamos, el icono principal es la lupa de esa inspección porque es, digamos, representa esa minucia, esa minuciosidad con que se debe hacer. Esa inspección, obviamente, se debe documentar. ¿Cómo se documenta? Pues narrativamente se debe hacer un acta de inspección donde se va a decir de forma concisa y cronológica qué se hizo y cuáles fueron los hallazgos. Y hay que hacer una fijación fotográfica, videográfica o por cualquier otro medio técnico y se debe hacer un plano, es decir, también debe haber una planimetría. Dice la ley que la Fiscalía dispondrá de protocolos previamente elaborados. Vuelvo y les digo, por eso la importancia de las guías y los manuales, en este caso el manual de cadena de custodia. Más adelante vamos a hablar de la cadena de custodia, pero desde ya les voy a decir que la cadena de custodia no es el rótulo, no es el registro de continuidad, sino que es un conjunto de elementos que nos permiten
digamos, hacer la preservación de los elementos materiales probatorios y poder demostrar su mismicidad, es decir, que eso digamos, documentar esa relación que existe entre la escena o el lugar de los hechos, el elemento que se recolectó y también el autor y el partícipe. Toda esa cadena de cosas deben estar entrelazadas y documentadas. Entonces, no es solamente el rótulo y el registro de continuidad, también hacen parte de esa cadena de custodia el acta que se levanta, porque ahí nos dice dónde se hizo el hallazgo, a qué horas, la secuencia en que se hicieron esos hallazgos. Entonces, todo eso hace parte de la cadena de custodia y hace parte de los protocolos previamente elaborados. Importante conocerlos, sí, ya le he mencionado algunos para que los tengamos en cuenta. Bien, entonces, la inspección a cadáver, como le decía, es una inspección igual, digamos que tiene la misma minucia metódica, es mucho más relevante porque pues hay de por medio un cadáver, es decir, la posible existencia de un homicidio. Y entonces lo que tiene de diferencia con relación a una inspección es que se va a hacer la recolección del cadáver y enviarlo a medicina legal para la necropsia, así lo señala la ley, o a un centro médico oficial. Ya el procedimiento de necropsia es un procedimiento técnico de resorte de los médicos, son ellos los que hacen ese procedimiento. También está arreglado, también tiene, digamos, su protocolo, por eso se llama incluso así, protocolo de necropsia, de amplio conocimiento por los médicos y de acuerdo a su naturaleza, digamos, a su actividad como tal. También está la inspección al lugar distinto del hecho. Se relaciona, es un lugar distinto del hecho, es un lugar que guarda relación con lo que se está investigando, pero que no tiene, digamos, no fue la escena primaria donde ocurrió el hecho. Entonces, se debe proceder de la misma forma, con la misma rigurosidad, con el mismo tipo de documentación de forma fotográfica. Y también se debe dejar un acta que es la misma acta de inspección al lugar. Puede ser lugar de los hechos, lugar diferente de los hechos. En el caso de inspección a cadáver, también esa sí es la misma acta, digamos, si se hace en el lugar de los hechos en un lugar distinto donde la persona puede que fallezca en una unidad médica, es decir, recibiendo atención médica o incluso que se haya llegado a un centro médico cuando ya ha fallecido, porque eso sucede. La inspección se hace y es una inspección técnica a cadáver porque hay un cadáver y por ello pues se debe también dejar como tal ese registro en el acta y se deben hacer los procedimientos de recolección y embalaje. Entonces, esos actos urgentes tiene también la entrevista y el interrogatorio. Sobre la entrevista y el interrogatorio, ¿qué debemos tener en cuenta? En la entrevista debemos tener en cuenta que se debe tratar en esa primera aproximación dentro del acto urgente, porque todas esas actividades, si bien son actos urgentes y se pueden hacer de acuerdo, digamos, a la necesidad, al tipo de delito, se pueden hacer o no hacer, porque no todos los delitos requieren esa intervención como tan inmediata. Por eso pues los delitos, digamos, se suelen canalizar los delitos de gravedad a través de las unidades de reacción inmediata, mientras que las salas de atención de denuncias, pues reciben el otro tipo de delito y lo canalizan ya directamente a los fiscales como para que, digamos, ordenen las actividades, entonces no hay como tal actos urgentes. Pero dentro del acto urgente, la entrevista pues juega un papel importante porque, como lo decía, busca identificar a esas personas que pueden tener conocimiento del hecho, buscan, digamos, tener su versión de una forma, digamos, temprana, muy cercana a la ocurrencia y entonces se debe aplicar pues también las técnicas de entrevista, que son las técnicas que la criminalística aconseja. ¿Cuáles está aconsejando en este momento? La entrevista cognitiva, aunque en el contexto que ocurre la entrevista, digamos que es un escenario que no está controlado,
pues digamos que la prioridad es la identificación de esa persona y digamos tener un contexto de los hechos de esa persona para que posteriormente incluso pueda ser ampliada esa versión a través de una declaración jurada o a través de una entrevista pues ya en un ambiente controlado y aplicando la técnica cognitiva que es la que la criminalística aconseja. Bien, en cuanto a los interrogatorios, pues como le decía, no son muy frecuentes que se hagan, pero si se hacen, hay que seguir las reglas del interrogatorio, que debe pues explicársele a la persona de que no está obligada a rendir esa declaración, que si lo hace está renunciando a un derecho fundamental, que es el derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio, y que para hacerlo pues se debe tener presencia de un abogado defensor, ya sea del sistema de defensoría pública o un abogado contractual de la persona. Bien, yo creo que vamos a dejar esta clase hasta aquí. En la próxima clase vamos a ver esas actuaciones, digamos que son los actos urgentes, como lo decía, no hay una intervención del fiscal, sino más bien como asesoramiento si la policía judicial lo requiere, sino pues solamente le hace un reporte para que él esté enterado y dentro de las 36 horas la policía judicial le rinde un informe indicándole las actividades que hizo y los resultados que obtuvo. En la próxima clase entonces vamos a ver lo que es las actuaciones que ya requieren una orden de fiscal. Esa clasificación de las actuaciones es importante que las podemos clasificar así, las actuaciones de la policía judicial. Actos urgentes donde la intervención del fiscal es mínimo, siempre bajo la coordinación de los fiscales, pero en los actos urgentes es mínimo. Después ya se va complicando un poco la cosa, entonces ya se requiere orden de fiscal y para otras actividades que son ya mucho más trascendentales se requiere una autorización de un juez. ¿Sí? O un control previo de un juez de la República. Vamos a ver que también hay controles posteriores, pero la clasificación podemos hacerla así. Actos urgentes, actuaciones en actos urgentes, que digamos que tiene cierto margen de la policía judicial para actuar, digamos, cierta autonomía. Actos urgentes, luego vamos a ver las actuaciones que requieren orden de fiscal, el fiscal ordena la actividad, la policía judicial la hace y puede que tenga que después el fiscal acudir con los resultados a un juez para que le dé control, digamos un control que se llamemos control posterior, y otras que van a requerir previa a la realización y a pesar, digamos, ya una autorización de un juez o una orden de un juez de control de garantía para poderlas ejecutar. Y así vamos a tener agrupadas esas actuaciones. Entonces, ahorita vimos las que no requieren autorización judicial. Vamos a poder ubicarla en el artículo 205 y siguientes y después del Código de Procedimiento Penal. Y también vamos a ver, digamos, en forma secuencial esas actividades. También van a hablar un poco en programa metodológico, eso lo vamos a tocar más adelante. Y ya en la clase 5 vamos a estar con las actuaciones que requieren orden de fiscal. Desde ya muchas gracias, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir, dejar sus comentarios y hasta la próxima.